Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo del Instituto de Estudios para el Desarrollo del Ser. Yo soy Alfonso Flores y hemos estado durante varias conferencias acercándonos al tema de la depresión. Hemos avanzado poco a poco. Lo hicimos en lo que teníamos establecido como el periodo prepatogénico, revisando el tema del huésped, del agente y del medio ambiente. Cerramos esa parte, esa era la parte básica para poder entender un tema tan complejo como es el trastorno depresivo. Si ustedes han bajado la fotografía que está en el muro sobre la historia natural del síndrome depresivo, pues ya habrán visto que tenemos un horizonte subclínico, es decir, un conjunto de manifestaciones que son muy íntimas, no se ven, pero que están ahí como un dinamismo muy activo. Entonces, este periodo prepatogénico lo vamos a ver como el horizonte subclínico o de latencia. Veremos el horizonte clínico de la infancia y la niñez, el horizonte clínico de la adolescencia y el horizonte clínico del adulto joven, el adulto adulto y el adulto mayor. Todo ello en el tema de la depresión. Miren ustedes, para que se den una idea de la complejidad del síndrome. Hemos empezado a descubrir, y en este caso los médicos pediatras han empezado a descubrir, para la sorpresa de ellos, porque nosotros tenemos ya 14 años insistiendo en esto, casos de colitis, llamémosle nerviosa, en niñas y niños de 6, 7, 8 años. ¿Sí? Por supuesto que no le podemos llamar de depresión porque ya lo habíamos planteado en otros momentos de las conferencias, que antes de los 11 años tendríamos que llamarle represión y de los 12 en delante llamarle depresión. Entonces, antes de los 12 por cumplir, represión. De ahí en delante, depresión. Y entonces tenemos manifestaciones nerviosas en los chiquitines desde el momento en que ya están siendo, ahora sí, reprimidos con esta disciplina que, revisando ayer un libro de pedagogía, descubrí un binomio, no es mío, advierto, no es mío este binomio, de una disciplina místico-policiaca. ¿Sí? Fíjense qué interesante, místico-policiaca. ¿Sí? Está puesto en un libro de pedagogía, analizando la educación tradicional. El libro está fechado de 1947 en París, Francia, pero ¿qué creen? Tan actual, tan al contexto, por ejemplo, de la ciudad de Tepic y el estado de Nayarit y México, porque creo que estamos muy confundidos en cuidar el desarrollo y crecimiento de nuestros hijos. Tan confundidos estamos que hemos usado estructuras milenarias, ¿sí?, para educar a nuestros hijos desde visiones inquisitorias, depredadoras, a las que luego se le dice, le llamamos disciplina para que se oiga bonito,
pero pues realmente es una terrible represión que ya le dije, yo lo encontré en este libro de Editorial Grijalvo, es historia de la depresión, historia de la pedagogía, y habla de este sistema tradicional y una disciplina místico-policiaca. Esto me recuerda que el día de ayer yo posteé una información de un caso de una chica expulsada por faltas en la secundaria, situación que se llevó hasta mesa del Ministerio Público y luego de ahí al juzgado. ¿Sí? Es nomás para que vean ustedes esta actitud disciplinaria místico-policiaca, y místico porque luego el maestro quiere que lo vean como un dios, el profe quiere que lo vean como Dios, pues, y entonces que se les siga viendo como Dios, pero también porque esta educación mística, represora, inquisitoria, pues con la pena, pero surgió de las aulas de carácter religioso hace 250 años. Entonces, mucho tenemos que hacer al respecto. Son temas que la Reforma ni por asomo ha tratado, porque pues la Reforma ha quedado bien claro para nosotros los intelectuales que fue una reforma de corte laboral que golpeó terriblemente al profe, pero que las definiciones antropológicas, epistemológicas y metodológicas de la dichosa reforma educativa, discúlpenme, pero no han aparecido, ni siquiera en ese manifiesto hace 3 o 4 meses, con unos ejes engordados con fantasías, pero que no hablan de estas definiciones que les acabo de comentar, que son definiciones seriesísimas. Definiciones antropofilosóficas, definiciones epistemológicas y definiciones metodológicas. Lo que es lo mismo, no tenemos una teoría del aprendizaje de corte oficial, que mucho que se necesita. ¿Sí? Se necesita, es importante. O sea, no nomás es importante el contenido temático. Lo importante es bajo qué premisas se va a construir el momento del conocimiento para que el niño y el adolescente, para que el infante, el niño y el adolescente construyan su conocimiento, ¿sí? Bajo metas precisas, pero finalmente es el único camino para el aprendizaje significativo, que es el que nos interesa. No nos interesa la memorización, no nos interesa la mecanización, ¿sí? No nos interesa el exceso lógico, no. Nos interesa forjar momentos de aprendizaje significativo, ¿sí? No enseñar a los niños a memorizar palabras, no enseñar sílabas por sílabas al niño a leer, no. El niño va a aprender a leer una vez que le da significado a los objetos que le rodean. Y esa es una tarea que, fíjense, en principio la hace papi y mami, ¿sí? Entonces, todas esas definiciones, todos esos elementos que yo le estoy planteando están en la reforma, en la reforma educativa, que, insisto, fue más una reforma laboral, quitarle el control a los sindicatos y que el poder pasara al Estado, y ahora ya no entiendo, ¿sí? En dónde quedó. Pero sí, volvemos a este sistema disciplinario místico policiaco, donde participan los maestros y directivos de una manera terrible. Miren ustedes, el tema de las cartas de buena conducta y las expulsiones son cosas que no aparecen. Ni siquiera antes de la reforma, no aparece en la Ley General de Educación, ni siquiera cuando yo me empecé a interesar en estos temas a partir de 1993,
Yo leí todos los documentos oficiosos y por ninguna parte aparece la palabra expulsión, y mucho menos la cosa esta místico-policíaca de la Carta de Buena Conducta. Podría decirles que la Carta de Buena Conducta, como ya lo dije hace tiempo, es anticonstitucional, violenta la Convención de los Derechos del Niño, violenta la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, violenta la Ley Estatal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pero lo que es más, violenta, óiganlo bien, violenta la Ley Estatal de Salud, que su nombre correcto es Ley de Salud para el Estado de Nayarit. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y están amenazando a los chamacos, todo el año los amenazan con la dichosa Carta de Buena Conducta, que ni es carta, ¿sí? Y que únicamente está haciendo una serie de proyecciones sobre lo que cada quien cree que es buena conducta, porque ni siquiera está planteado que es buena conducta, porque entiendo que tiene que surgir de la misma pedagogía el término buena conducta, ¿sí? Porque si siguiéramos al maestro Sócrates y si siguiéramos las indicaciones del maestro Sócrates para la educación infantil, niñez y adolescencia, entonces ningún niño mexicano tendría derecho a la Carta de Buena Conducta. ¿Por qué? Porque el maestro Sócrates decía que la educación en los niños tendría que ser dialéctica, es decir, el niño cuenta. Primer punto. Segundo, que se tiene que promover la inquietud en el niño, que tiene que ser lúdica y dialéctica. ¿Se dan cuenta? Y aquí queremos a los niños pegados a la silla, al mesabanco, lo queremos pegado y que no se mueva, ¿sí? Y dice una maestra, ay no, ¿cómo es posible? Vienen del recreo y vienen todos hediondos. Oye, pues son niños, maestra, profa, son niños con un metabolismo vivo, y los quiere secos, como de tintorería, viniendo del recreo. Esa es la actitud místico-policíaca, muy fantasiosa, de pensamiento mágico, créanme, ¿sí? Entonces, a propósito del tema de la expulsión, porque luego les encanta hacer, antes ya sabemos que el Consejo Técnico tiene otro concepto, pero hace 15 años se decía, y se formó el Consejo Técnico para decidir que el estudiante fulano de tal fuera expulsado. ¿Cuál expulsado si la ley no lo previene? Ni siquiera hoy la ley previene la expulsión. Yo no sé de qué cochambrosamente fantasiosa sacan la idea de la expulsión, pero no hablo nomás así porque sí, ya lo saben. Me lo regalaron en el Honorable Congreso del Estado, a lo que agradezco la atención. Ley de Salud para el Estado de Nayarit. Poder Legislativo del Estado de Nayarit, Secretaría General. Artículo 69. Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto de los mismos, o sea que todo adulto, procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales. A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de la enfermedad mental, ¿sí? Y el trastorno de conducta inadecuada en el entorno escolar y el trastorno de bajo rendimiento escolar, ¿sí?, en el aula, es precisamente una razón para atender al niño y al adolescente, ¿sí?,
y referirlo a las instancias adecuadas. Pero miren ustedes la maravillosa reforma educativa. La reforma educativa, de golpe y porrazo, borró la actitud psicopedagógica. De tal manera que a los pobres licenciados en psicología educativa, a ciertos profes, pues están a punto de convertirse ya en personal administrativo, porque resulta que no está contemplada la actitud psicopedagógica. Cuando por cada 100 niños o menos, debe de haber un licenciado en psicología educativa o un licenciado en psicopedagogía o un psicólogo especializado en esa temática para que hiciera la labor psicopedagógica, que es elemental. Hay que trabajar con la familia, con los papis, hay que trabajar con el maestro. Nosotros damos por hecho que solo porque el profe tiene un título universitario, ya está fresco en asuntos de salud mental. No, por favor. El profe viene de su cotidianidad con un montón de problemas y además que no sabe separar los asuntos de su casa con los asuntos de la escuela, y llega y vacía su tensión anímica, afectiva y emocional en los chicos, y los chicos le reaccionan, por supuesto, porque son niños, son humanos, y entonces esto se vuelve una mezcolanza, pero el único indicador a seguir es la conducta del niño, nunca la conducta del maestro. ¿Se dan cuenta? Pero esta ley que les acabo de mencionar no nomás aplica a la educación básica, que sería la educación preescolar, la educación escolar y la educación secundaria. No. La convención es muy clara, las leyes generales en México son claras, las leyes estatales son claras, son para la protección de niños y adolescentes, es decir, hasta 18 años por cumplir. Entonces, atención, Universidad Autónoma del Estado de Nayarit y otros bachilleratos. Esta ley también es de implicaciones en la educación de los bachilleres. ¿Se dan cuenta? Qué impresionante. Y en la Universidad Autónoma de Nayarit, ¿sí?, han pasado directoras, porque son, y algún director, que se dedicaron en su momento, algunas ya se habían incluso jubilado del Seguro Social, y las mandaron de premio, sí, de premio, así como de pensión, a dirigir una escuela preparatoria con unas ideas retrógradas, anticuadas, y expulsando chamacas que porque eran altaneras. Eso pasó hace 15, 16, 17 años y era imposible hablar con esa directora. Le siguieron otras más, ¿sí? Pero bueno, aquella marcó un hito, ¿no? Ya ahorita ya está viejita, pero fue terrible. Quiere decir que la escuela, claro, todo esto yo me entero, yo lo viví siendo funcionario de una adscripción que se dedicaba a proteger a los chicos de riesgos psicosociales, y porque en su momento fui el secretario técnico del Comité de Seguimiento y Vigilancia de la Convención, de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en Nayarit. Cosa que también no era mi función, pero por incapacidades de otras gentes me tocó a mí y lo hice con mucho gusto. Entonces, vean ustedes qué interesante, ¿sí? Esto no es nuevo, créanme, no es nuevo, y nuestros niños, aparte de que tienen que confrontarse con una globalidad que está lista a devorárselos, a veces con todo y papis,
pues se tienen que enfrentar todavía con estas actitudes que decía hace días a alguien, que la carta de buena conducta es el previo de la carta de no antecedentes penales, ¿verdad? Entonces, esto es increíble. Como por sí también lo que le pasó a nuestro edil, Cuauhtémoc Blanco, que si ciertamente tiene un historial de violencia, bueno, fue cosa juzgada y resulta que se tuvo que retirar de un evento porque ya él iba a participar haciendo alguna actividad iban a hacer y pues les avisaron, el que haya sido violento no puede participar. Bueno, óiganme, la aspiración a la equidad no se puede basar en el resentimiento. Y esa cosa tiene que cambiar. Volvemos a las actitudes místico-policíacas. ¿Por qué me quedé en este tema y le he invertido casi todo el tiempo? Porque estamos entrando a un tema donde todos estos elementos de cotidianidad tienen que ver. Como conclusión, por favor, si tu hijo es expulsado de la escuela, puedes denunciarlo en mesa de Ministerio Público por una sencilla razón. No hay lugar para la expulsión. El niño y el adolescente tienen derecho a ser atendidos por el Estado mismo, ¿sí? Para que no abandonen la escuela. Un niño, un adolescente, no debe ser expulsado del sistema educativo nacional, porque cada que se expulsara un niño, el Estado mismo se expulsa a sí mismo, porque ese niño es producto de todo lo que el Estado mexicano ha ofertado. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Bien, pues, pero todo es parte del periodo prepatogénico. Miren, acceder al tema de la depresión en sí es capitalizar los elementos vistos en las conferencias ya anteriores. En ella vimos cómo el individuo vive en medio de una sociedad sujeto por los vaivenes y reclamos de la industria cultural, rectora de la vida financiera de cada uno de los humanos que vive en este planeta. ¿Sí? Dice Lupita, doctor, recordé lo de la estrellita en preescolar, que fue una gran reflexión para modificar su práctica docente. La verdad, la estrellita es cosa terrible. Algún día platicamos de eso de la estrellita, ¿no? Y créanme, todavía hay adultos que andan buscando la estrellita. Gracias, Lupita. El individuo desde que nace es educado lejos de la vida reflexiva, usando metodologías medievales como los exacerbados límites y el abuso, en la frustración, en medio de disciplinas exigentes, rigurosas, represoras, y agregaría místico-policíacas, que no es mi frase, pero me encantó. La suscribo. La adolescencia del individuo marca un parteaguas para la comprensión de este trastorno. La represión, fíjense, en la infancia y la niñez va seguida entonces por los primeros ensayos antropológicos de vivir en depresión. Son ensayitos, siempre y cuando haya transitado de la concretud a la abstracción. Y esto es algo muy importante. Las personas que no hayan transitado del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, pues benditos sean, porque no van a tener depresión. Esa es una maravilla. O sea, la depresión es para los abstractos, no es para los concretitos. Entonces, bueno, pues algunos están a salvo de la depresión, pues ya, ni modo, está bien, pues, pero para deprimirse se ocupa cierta capacidad de abstracción, ¿sí? Si no tienes la capacidad de idear de manera creativa, todo lo que vas a hacer para lograr un poco de aceptación de tu ser querido, pues no te vas a deprimir. Entonces la depresión requiere de un tanto de pensamiento abstracto, ¿sí? Vayamos entonces a explorar el periodo patogénico del síndrome depresivo, ¿sí?
Y la pregunta más hermosa, fíjense, es una pregunta hermosísima. ¿Qué es lo que motiva a un infante y a un niño, ¿sí?, a realizar actividades que van más allá de su poder psicofísico? Fíjense qué hermoso. Va de nuevo, ¿sí? Nos están acompañando de Mexicali, qué maravilloso, ¿sí? Maravilloso, qué rico. ¿Qué es lo que motiva a un infante y a un niño a realizar actividades que van más allá de su poder psicofísico? Porque realmente nos importa mucho esta motivación. Que el niño, el infante tenga 5 años y que esté pensando que puede ser protector de su madre porque la ve vulnerable. Pero necesitamos saber cuáles son esos motivos que impulsan a un chiquitín, a una infanta, a un infante, a querer proteger a su mamá de 40 años. ¿Qué ve en ella? ¿Qué características? ¿Qué cualidades? ¿Qué imagen tiene de ella que se siente impelido, que se siente impulsado a proteger a la pobre madre? ¿Sí? Como dice Sabú, pequeña y frágil. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Oigan, esa melodía es hermosa, ¿sí? Es el canto de un llorente a la madre, ¿sí? Vamos al horizonte subclínico o de latencia. En este horizonte que en la medicina le llamamos distímico, voy a plantearle las condiciones subclínicas de la vida en depresión sin que éstas sean evidentemente claras. Eso es lo más importante. ¿Qué elemento vamos a revisar? La angustia, es elemental, la angustia. El pensamiento de fracaso ante las expectativas de los padres. Fíjense qué tema tan hermoso. Pensamiento de fracaso ante las expectativas de los padres. Veremos también el tema de el pensamiento de rechazo. Fíjense, el pensamiento de rechazo. Otro tema que veremos es el pensamiento de soledad. ¿Sí? El pensamiento de culpa, porque no es sentimiento, es pensamiento. ¿Sí? Veremos el tema de la actitud de la búsqueda de la aceptación, que son temas elementales que son de la parte subclínica ya del síndrome. Ya entramos a la parte clínica. Es cierto, es vista desde una visión antropológica, pero definitivamente tendremos que verla muy despacio. Miren ustedes, la angustia es este estado anímico, afectivo, de desazón, de aceleración, de incomodidad que tienen el individuo, el humano, que no está por demás decirles que inicia muy temprano en la vida y que un psicoanalista infantil nos lo recrea allá en un texto para el año 1950, que nos dice que la angustia comienza más o menos como a los 8 meses en la vida del individuo. ¿Se dan cuenta? 8 meses. ¿Sí? Y que bueno, esta se va acrecentando en tanto
las influencias culturales del medio, las demandas a las que se ve sujeto el bebé, el lactante, el infante y el niño. La angustia es un estado de desazón que se siente en todo el cuerpo, donde todos los sistemas de la economía corporal, todos los sistemas de la economía corporal están acelerados. Ahora, como lo digo, después de haber estudiado la fisiología desde otra perspectiva, la fisiología humana, a través del maestro Stanley Keleman, pues son la afectación de todos los diferenciales de presión que existen en todo el organismo, ¿sí? Diferenciales de presión, ¿sí? Que son elementales de presión hidrostática, de presión eléctrica, presión atmosférica, presión osmótica, la presión ácido básica, todos esos elementos son importantísimos para comprender la fisiología y poder entender el síntoma desde otra visión, que es lo que nos ayuda a curar a todos los días aquí en este espacio de trabajo. Pero todos esos sistemas, todos nuestros, ¿se acuerdan de sus diferentes sistemas que estudiaron en la primaria y luego en la secundaria? Que el circulatorio, que el digestivo, que el hormonal, bueno, todos esos inmediatamente en cuanto estás en angustia sufren, se violentan estos diferenciales y aparece el síntoma, pero es un sufrimiento. En medicina le llaman estrés, ¿sí? En psicología, en psicoterapia no le llamamos estrés, ¿sí? Preferimos llamarle simplemente angustia. Lo que pasa es que de todas maneras hay que reconocer que el estrés en medicina ya implica la aparición del daño, ¿sí? Entonces, nomás hay que tener cuidado con el uso de los términos y entenderlos perfectamente, ¿sí? De hecho, hay un libro hermosísimo que se edita en el mundo médico precisamente que se llama La fisiología del estrés. Es un libro hermosísimo que para quienes trabajan en psicoterapia, pues es obligatorio leerlo, porque se van a dar cuenta de cómo con la pura angustia, por ejemplo, el sudor de la persona angustiada es un sudor que decae rápidamente, dirían ustedes, se echa a perder, y entonces la gente huele, es un aroma desagradable. Entonces la persona que está en angustia tiene un aroma más desagradable, la persona que está relajada es un aroma más agradable, y son cosas que de pronto nosotros no sabemos distinguir, y esto es muy importante saber. Por eso a los adolescentes que pasan una situación muy difícil en sus primeros años de la adolescencia temprana, lo dicen, es que le apestan re feo las patas. No, pues es esto que les estoy hablando, están en estrés, ¿sí? Y cosas que hay que entender, ¿sí? Entonces la angustia suele surgir culturalmente, fíjense, la angustia suele surgir culturalmente ante el rechazo de sus otros cariñosos, de sus otros amorosos. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Entonces, sí es muy importante de aquí a la siguiente semana, porque realmente si estamos siguiendo estas conferencias, ya es momento de que hagamos algunas tareas, y las primeras tareas que ya vamos a empezar a hacer tienen que ver precisamente con el tema de la angustia, ¿sí? Tómense una libreta, de esas baratitas. Ahorita el gobierno no ha regalado libretas, nos salieron debiendo uniformes, nos salieron debiendo todo el año que se terminó, becas y todo, no las pagaron atrasadas y lo dejaron abanicando. Bueno, pero cómprense un cuadernito, aunque sea de esos de papeles de revolución, y ahí hagan su primer inventario maravilloso. Hagan su inventario de temas de su angustia. Se van a sorprender. Hagan su inventario de temas de su angustia. Cada quien tiene su propio tema, no se vale copiar,
porque cada quien tiene sus propios temas de angustia y se van a sorprender que en cada tema de angustia, ¿qué creen? Hay un personaje, hay un individuo y es de sus cariños, ¿sí? Y dirás tú, no, pero si yo lo odio, no me digas, ¿sí? Pero el odio es parte del amor, ¿sí? No se odia a quien no se conoce, no se odia a con quien no se ha convivido, no se odia a con quien no se ha, como te digo, no se ha hecho intercambios de ninguna naturaleza. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy bonito, ¿sí? Hagan entonces su inventario de sus angustias, se van a sorprender. Pero si quieren, háganlo en 3 columnas, ¿sí? Pongan el tema de la angustia, luego ponen el nombre de la entidad, para adelante con la que se angustia, y enseguida, ¿qué creen? Pongan síntomas. No enfermedad, síntomas. Y se van a sorprender. Y con eso vamos a trabajar toda esta serie de subclínica que es hermosísima, que bueno, al final de cuentas es el tema que me encanta. Las 7 conferencias previas nomás fueron para enmarcar el tema y no entretenernos en un montón de explicaciones, pero ya entramos al momento hermoso del tema en sí. Y en el tema en sí necesitas ir haciendo estas tareitas ricas donde la vas anotando y te vas a sorprender, te la pasa la mayor parte del día en la angustia, pues, ¿sí? Y bueno, pues, ha sido un placerzazo estar contigo el día de hoy. Realmente me tenía que quedar en el tema de esto de la educación, del tema de la carta de buena conducta y la de la expulsión. Por favor, sean enérgicos en ese aspecto, participen en la vida de su escuela como papás. Tienen la ley, prevé tu participación organizada, por supuesto. Lo único que no se permite es que alguien esté dentro del aula. Eso sí, para mí es una cosa de gran respeto. Bueno, conmigo sí puede estar gente que quiera ver cómo trabajo, ¿sí? A mí no me importa eso, ¿no? Pero yo trabajo con gente de maestría. Pero gastando niños, ni siquiera la supervisora debe de estar adentro del aula. Para eso existen las cámaras, profas, supervisoras y supervisores. El supervisor no debe estar adentro del aula, ni la directora ni el director, solamente los profes, ¿sí? Porque rompen el momento del conocimiento. Entonces, y el papá no puede estar, definitivamente. Nadie debe estar en el aula más que el profe. Pero sí, la democracia participativa incluye la participación de los padres en la vida escolar con sus asegúnes. ¿Cómo podemos incidir en los contenidos temáticos? ¿Cómo podemos incidir en las teorías del aprendizaje utilizadas? Para eso existen foros. Y la misma Secretaría de Educación Pública, bianualmente, trianualmente, hace un llamado a la organización civil para que participen. Entonces sí lo hay, nomás que pues tiene sus asegúnes, pero sí podemos participar. Y en la cosa menor, todos los días involucrarnos en qué le hace falta a los niños. Yo hoy en la mañana estaba lijando, le pidieron unas cosas a Víctor y bueno, pues cortar, lijar para que tuviera sus materiales y luego ir a preguntar si así era o si no darle otro cortecito. Así es nuestra tarea de participar con nuestros hijos, ¿sí? Y es una maravilla. Ha sido un placer. Hoy me ha acompañado el maestro Alfonso, la maestra Francis y la maestra Soledad. Me han acompañado en esta actividad y bueno, pues ha sido un placerzazo. Lo veo luego. Saludos, sí, a la gente de allá de la Ciudad de México, de Guadalajara,
de Mexicali, a la gente de municipios. La verdad es cosa hermosa. Y para los que luego me sigan durante la semana, no se les olvide hacer su tarea, su inventario de sus angustias. Es todo por el día de hoy. Que pasen una maravillosa semana de miércoles a miércoles y bueno, pásenla muy bien.